Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hablar acerca del nódulo tiroideo. Si quieren apoyar este contenido, los invito a suscribirse y además los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar entonces de lo que es el nódulo tiroideo, que es algo que nos han pedido bastante que hablemos en el canal. Para empezar como introducción, lo que podemos mencionar básicamente es que los nódulos tiroideos se suelen identificar por autoexaminación del paciente. Que el paciente, por ejemplo, se está acariciando el cuello, cosas por el estilo, y se da cuenta que tiene un nódulo por ahí, por donde está la tiroides. O en ocasiones por la examinación del cuello de un clínico, por ejemplo, en un examen físico que se le realiza como tal a un paciente. Sin embargo, a pesar de que estas dos eran las características, digamos, como más antiguas en el tiempo de cómo se llegaba a identificar la posibilidad de que un paciente tuviera un nódulo tiroideo, actualmente el uso, entre comillas, indiscriminado de imágenes diagnósticas, porque creo que todos somos conscientes de que hay un mal uso de las herramientas diagnósticas que existen en la actualidad, ha generado que la incidencia de esta enfermedad vaya en aumento. Básicamente por eso, porque en la imagen sale un nódulo. Cuando uno se enfrenta entonces frente a un nódulo, lo importante es determinar si eso puede o no ser cáncer, es decir, si eso tengo que estudiarlo, si eso tengo que sacarlo, tengo que biopsiarlo. Entonces, cuando uno mira como la prevalencia de todos los nódulos tiroideos que se logran identificar, realmente menos del 10%, 4 a 6.5% de los nódulos tiroideos son malignos como tal. Esto en una serie no quirúrgica, es importante tener eso en cuenta. Por esto, pues digamos que uno tiene que tener un adecuado abordaje esquemático, un orden en cuanto a cómo abordar estos nódulos tiroideos, para de esa manera, conforme al riesgo inicialmente y si se realiza biopsia según los hallazgos histopatológicos, definir si estamos o no frente a malignidad y si se requiere o no de un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la misma. Con eso claro, entonces pues digamos que uno lo que tiene que entender es cuáles van a ser entonces esas características que me confieren un mayor riesgo, que a fin de cuentas es lo primero que va a tener que valorar. Por ejemplo, es de mayor riesgo un nódulo en las poblaciones infantiles o en adultos tempranos, en los pacientes que tienen antecedente de radiación de cabeza o de cuello, y en los pacientes que tienen antecedente familiar de cáncer de tiroides va a ser, pues digamos, como más grave. Entrando un poco en lo que es la epidemiología, se habla de que existen nódulos palpables en hasta 4 a 7% de la población, pero solo 8 a 16% de esos 4 a 7% son cancerosos como tal. La ecografía, por su parte, detecta nódulos en 19 a 67% de los pacientes sanos, y la historia natural como tal a los 5 años suele ser que crecen en un 15% de los casos esos nódulos y en un 19% de los casos involucionan, es decir, que desaparecen. Y como les había mencionado, tenemos este problema, y es que hay un sobrediagnóstico de los nódulos de bajo riesgo, lo cual implica que haya un mayor gasto e intervenciones innecesarias. No solo es la identificación de los nódulos, sino que por ende las biopsias de tiroides y las hemitiroidectomías o tiroidectomías se han ido para arriba precisamente debido a este aumento en la identificación de los nódulos, y en muchas ocasiones debido a un mal abordaje precisamente, que es lo que vamos a hablar como tal en este video. Cuando hablamos de la etiología de por qué uno puede tener un nódulo tiroideo, pues podemos dividirlo en las etiologías que son de causa benigna y aquellas etiologías que son de causa maligna. En las etiologías benignas tenemos pues el bocio básicamente, la tirotoxicosis de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo a nivel mundial, los quistes tiroideos, el adenoma folicular y los adenomas de células de Hortel. Estos adenomas de células de Hortel suelen ser aquellos que más ponen en problema a nivel histopatológico en cuanto a diferenciar si uno está frente a algo benigno o frente a algo maligno. En cuanto a la parte maligna, pues tenemos toda la parte del cáncer. Entonces tenemos el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el carcinoma medular y el carcinoma anaplásico. Que fíjense que precisamente en este orden es que va la prevalencia de los tumores, por así decirlo, malignos de tiroides. También tenemos el linfoma tiroideo primero, que es bien raro, aunque se suele asociar precisamente con la enfermedad de Hashimoto. Y tenemos cuando hay carcinomas metastásicos, que pues no es de todo común que uno tenga metástasis como tal a tiroides. Pero entonces pues el de la parte maligna, va a ser pues el verdadero problema y por el cual nos vamos a tener que preocupar. ¿Cómo va a funcionar entonces el abordaje de estos pacientes? En el abordaje de estos pacientes lo que tenemos que saber es que lo primero que tenemos que hacer es una muy buena historia clínica, para con esa historia clínica determinar los factores de riesgo que pueden haber de que ese paciente esté cursando con un cuadro sugestivo de malignidad.
tales como antecedente de radiación en el cuello, antecedente de radiación corporal total cuando uno le hace trasplante hematopoyético, antecedente de cáncer de tiroides personal o familiar, síndromes relacionados con cáncer de tiroides como por ejemplo las neoplasias endocrinas múltiples, el síndrome de Cowden, entre otras. Y también la masa de rápido crecimiento. Cuando hay un rápido crecimiento de un nódulo tiroideo, pues eso es sugestivo de malignidad, aunque también en ocasiones pues puede ser secundario a un hematoma. Aquellos hallazgos al examen físico que nos aumentan la posibilidad de que haya malignidad es en primer lugar que la masa sea fija y sea dura, algo semejante a cómo funcionan los ganglios y las adenopatías. Por otro lado, lo otro es que el paciente tenga síntomas obstructivos o parálisis de cuerda vocal asociados a la parte de la neoplasia. Y aquí es muy importante valorar la disfonía que nos muestra esa parálisis de cuerda vocal. Ojo, esto precisamente es de las cosas que más ha aumentado el uso del ultrasonido de tiroides. El paciente dice que tiene como una sensación de obstrucción, algo de disfagia, y de una le mandan una ecografía de tiroides cuando ese no es el examen inicial por el cual deberíamos abordar una disfagia. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, o sea, no es común que un nódulo tiroideo cause disfagia o cause disfonía. Y si uno definitivamente le atribuye a un nódulo tiroideo eso, uno tiene que pensar en malignidad. Y lo otro es que asociado al nódulo tiroideo pues haya linfadenopatías cervicales que nos puedan hablar de un proceso de diseminación linfangítica en ese escenario. Factores de riesgo entonces asociados a que uno tenga un nódulo maligno, más o menos lo hemos mencionado, antecedente de cáncer de tiroides, antecedente de radiación, pues digamos que tenga un diagnóstico previo de carcinoma de tiroides, el sexo masculino, que haya captación como tal de 18-fluorodesoxiglucosa, que esto básicamente es un PET scan, aunque vamos a ver que esto casi no lo utilizamos realmente, pero si se tiene eso es sugestivo de malignidad, que haya historia personal o familiar de neoplasia endocrina múltiple, que haya una calcitonina elevada y los pacientes que residan cerca a un accidente pues de reactante nuclear, o sea, básicamente las personas que hayan vivido cerca de Chernóbil o cosas por el estilo. Continuando entonces con el abordaje, si uno definitivamente identifica que el paciente tiene un nódulo tiroideo, debe hacer los siguientes paraclínicos. El primer paraclínico que sí o sí toca hacer es la TSH, ¿listo? Es lo primero que hay que hacer en conjunto con un ultrasonido. Y aquí es muy importante tener en cuenta que el ultrasonido es la mejor imagen que tenemos para evaluar un nódulo tiroideo. O sea, aquí no es solo que lo hacemos por barato en comparación con el TAC o con la resonancia o con un PET, sino porque es el mejor examen de aproximación diagnóstica que hay. Lo que me quiero referir con esto es que si por ejemplo ustedes le toman un TAC de tórax a un paciente y en el TAC de tórax le reportan que el paciente tiene nódulos tiroideos, igual hay que hacerle el ultrasonido. Dicho eso, entonces, pues digamos que cuando hablamos de la TSH, la razón por la cual nosotros pedimos la TSH es porque si la TSH, digamos, está normal o está alta, pues digamos que no nos descarta la posibilidad de que sea maligno. Sin embargo, cuando el paciente tiene una TSH suprimida, es decir, cuando tenemos un paciente que tiene una evidencia de un hipertiroidismo a nivel paraclínico, eso casi que anula, por así decirlo, la posibilidad de que ese nódulo sea maligno. Y en ese caso uno se hace el abordaje diagnóstico del hipertiroidismo, que pues si lo quieren ver, ya tenemos un video montado en el canal, pero básicamente es hacerle una gamografía. Por el contrario, si la TSH está normal o alta, pues ahí ya quitamos esa parte y nos vamos únicamente con el abordaje conforme al ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a saber del ultrasonido? Ya sabemos que es el estudio que está indicado a todo paciente que estamos estudiando esta etiología. No se debe hacer como tamizaje, ¿listo? Y la utilidad radica en que ofrece pues obviamente mucha más información que el examen físico, especialmente en aquellos nódulos que son como de localización posterior, y además ayuda a determinar por ejemplo que si hay una enfermedad multinodular, porque cuando nos enfrentamos a una enfermedad multinodular uno tiene que biopsiar el nódulo que sea más grande y que tenga mayores características de malignidad. Uno solo considera toma de imágenes adicionales si uno tiene sospecha de un carcinoma agresivo, como en invasión traqueal, adenopatías extensas o cosas por el estilo. De resto, fíjense que con la ecografía suele ser más que suficiente. Y conforme al resultado de la TSH y el ultrasonido, uno determina cuáles son los pasos a seguir en ese paciente. Entonces, si uno determina una toma de biopsia, que ya vamos a hablar de cómo vamos a determinar eso, lo ideal es hacerlo con aspirado con aguja fina, guiado por ultrasonido. ¿Listo? Y uno usualmente toma 2 a 5 muestras e idealmente hace una evaluación citológica inmediata. No es como que lo manda ahí y en 5 días le hagan la evaluación citológica. No, la idea es que sea apenas se tomó como tal la muestra.
Entonces hablemos de la parte de la TSH. Como les mencionaba, la utilidad de la TSH es porque entre más suprimida esté la TSH, la posibilidad de que haya malignidad es mucho más baja. Fíjense cómo cuando tenemos TSH en 5,5, 1,8 o por encima de 1, va aumentando progresivamente la prevalencia de malignidad en los nódulos tiroideos. Mientras que cuando la TSH está suprimida, realmente la posibilidad de malignidad es realmente baja. Entonces fíjense cómo podemos ver acá que una TSH elevada incluso tiene una P estadísticamente significativa, al igual que una TSH 1,8 a 5,5 para predecir la posibilidad de malignidad frente a un nódulo tiroideo. ¿Listo? Pero lo importante es que la TSH suprimida nos debe hacer pensar en la búsqueda de la parte del hipertiroidismo. Entonces, si la TSH es baja, como les decía, se disminuye la posibilidad del carcinoma por el hecho de que probablemente ese nódulo es funcionante. Cuando es funcionante nos referimos a que produce hormona tiroidea. Y como les había dicho, en ese escenario nos vamos a los estudios diagnósticos de hipertiroidismo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno le hace una escintigrafía o una gammagrafía de tiroides, que se puede hacer con radioyodo. En Colombia por lo menos no tenemos el radioyodo con el que se hacen las gammagrafías, solo tenemos el de la yodoterapia, por lo que en nuestro escenario nosotros lo hacemos con pertenectato, que básicamente es Cestamibio o Tecnesio 99, ¿listo? Se debe tener en cuenta, pues digamos que algunos nódulos hipofuncionantes con yodo son funcionantes con pertenectato, y en ese escenario uno debería como tal biopsiarlos. Ahí tenemos ese problema, digamos, pues para nosotros. ¿Qué podemos concluir entonces con la gammagrafía? Que si la gammagrafía es hiperfuncionante, o sea, si uno ve que ese nódulo es hipercaptante, uno no realiza estudio histopatológico, porque no hay un cáncer como tal hiperfuncionante. Mientras que si es no funcionante o es indeterminado, pues no es que se biopsia, sino que se pasa pues a analizar las características del ultrasonido. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a un nódulo normocaptante o hipocaptante? Que sería este ejemplo que tenemos acá. Fíjense que tenemos un nódulo que no capta. Aquí tenemos un nódulo indeterminado porque fíjense que es la captación igual acá o acá. Y un nódulo hipercaptante lo que veríamos es que estaría pues digamos mucho más pintado en el sitio del nódulo. Entonces, cuando definitivamente la TSH no sale baja o suprimida y tenemos que hacer estudio de gammagrafía, sino que lo sale normal o no sale alta, pues lo que tenemos que hacer a continuación es valorar el ultrasonido. Y pues digamos uno confirma, uno determina si necesita estudiar o no hipotiroidismo, por ejemplo, si la TSH sale alta. Entonces existen varias formas en las cuales nos vamos a poder hacer una aproximación conforme a la indicación de cuándo tomar o no una biopsia, siendo los más famosos el sistema de la ATA y el sistema TIRADS. Cuando uno lee las guías, pues digamos que el de la ATA es el de la guía americana, mientras que el TIRADS es el de la guía europea. Y realmente pues digamos que no existe una prevalencia en cuanto a cuál sea mejor que otra. Ya vamos a hablar pues como los estudios que los han comparado. Lo que tenemos que saber es que no hay estudios de validación, o por lo menos no que yo conozca externa a nivel Colombia o Latinoamérica, por lo que nos toca a nosotros comparar cómo se han comportado estos estadísticamente en diversas poblaciones. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que uno va a biopsiar los nódulos independientemente del tamaño, que tengan las siguientes características. Lo primero es que tenga localización subcapsular adyacente al nervio laríngeo recurrente o a la tráquea, que tenga extensión extratiroidea, que tenga extrusión a través de bordes calcificados y que tenga asociación con ganglios cervicales anormales. ¿Listo? Y ojo, aquí si el nódulo no es biopsiable, pues uno puede biopsiar el ganglio. Si no tiene ninguna de estas características en las que uno sí o sí biopsia, pues definitivamente nos vamos a estadificar conforme al ultrasonido, según ATA o según TIRADS, si ese paciente amerita o no la biopsia. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los scores, pues digamos que aquí tenemos un artículo que nos está mostrando cómo es el performance o cómo es el rendimiento de estos scores. Y aquí hay algo importante a tener en cuenta, y es que el TIRADS, pues digamos que depende de dónde se haya validado. Existe EU-TIRADS, que es el que se utiliza en Europa, el K-TIRADS, por ejemplo, que es el que se utiliza en Corea. Y como les digo, no existe un TIRADS específico de Latinoamérica, mientras que el ATA sí es generalizado, por así decirlo, en esos escenarios. ¿Listo? Entonces, pues digamos que es importante tener eso en consideración. Entonces, cuando uno habla de likelihood radio positivo, ¿cierto? De que el ultrasonido nos diga que si hay o no, pues digamos, una necesidad de biopsia para un nódulo como tal. Fíjense cómo realmente el likelihood radio positivo es de 2 acá, de 1.3 para la ATA y de 1.9 acá para el TIRADS. ¿Listo?
Entonces es importante tener eso en cuenta. Y en general, todos tienen una P que es estadísticamente significativa. Entonces pues es importante tener eso como en consideración. En cuanto al likelihood ratio negativo, fíjense que la ATA es el que más se acerca a la unidad acá en 0.9. De resto pues realmente están en 0.4, pero fíjense cómo la P no es estadísticamente significativa. Es importante tener eso en consideración. Este es quizá el artículo más chévere en cuanto a comparación, en donde nos dicen, vea, para determinar si el paciente tiene o no nódulos tiroideos malignos, lo que tenemos que valorar es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de esos hallazgos. Y lo que podemos ver es que si utilizamos acá el de la ATA, tiene una sensibilidad de 89.6% con una especificidad, la verdad, baja del 33.2%. Un valor predictivo positivo del 28.3% y un valor predictivo negativo del 91.6%. Por su parte, si analizamos, por ejemplo, la parte del T-RADS, que sería este que tenemos acá, tenemos una sensibilidad del 94.5% con un valor predictivo negativo del 94.2%. Si ustedes se fijan, realmente la especificidad y el valor predictivo positivo no es algo que estemos buscando acá. Lo que nos importa acá es sensibilidad, porque esto es una prueba que nos dice haga o no haga biopsia, o sea, es entre comillas como una prueba de tamizaje, entonces es importante tener eso en consideración. Aquí nos dice este mismo artículo, pues entonces cuáles serían las fuerzas o digamos las fortalezas y las debilidades según las guías. Y cuando uno mira realmente las guías de la ATA y las guías, por ejemplo, europeas, tienen una sensibilidad más alta, pero pues hacen por ende que haya mayor tasa de aspirados de nódulo tiroideo por aguja fina que sean poco necesarios. Mientras que otras guías pues tienen un rendimiento mejor en ese escenario, pero pues puede que se les pase por alto nódulos tiroideos que realmente sí requerían. Pero entonces en general podemos decir que a grosso modo pues son entre comillas comparables, quizá hay algo de mayor efectividad en la parte del T-RADS, pero como les digo, esto es algo que no es extrapolable como tal a nuestra población. Bueno, entonces vamos a hablar de las características de estos hallazgos. Entonces fíjense que aquí tenemos el T-RADS. El T-RADS se puede clasificar pues dependiendo de cómo esté, ¿cierto? Entonces tenemos el T-RADS 1, el T-RADS 2, el T-RADS 3, 4 y 5. ¿Listo? Y conforme a eso, pues digamos que uno determina que va a depender que sea 1, 2, 3, 4 o 5 el puntaje que uno obtenga. ¿En qué? En estos hallazgos que están acá. Entonces, conforme a la composición, por ejemplo, si es netamente quístico o si es espongiforme, ese nódulo es benigno. Mientras que si es mixto o si es sólido, eso habla de mayor malignidad. La ecogenicidad, entre más hipoecoico sea, es más sugestivo de malignidad, mientras que si es hiperecoico, isoecoico o anecoico, habla de una baja probabilidad de malignidad. La forma, entre más alto sea que ancho, también nos habla de malignidad. Los márgenes, entre menos definidos estén, nos habla de malignidad. Y los focos como tal ecogénicos, es decir, si tiene focos ecogénicos punteados, calcificaciones periféricas, pues también eso nos habla de una mayor posibilidad de malignidad. Y conforme al T-RADS, vean aquí tenemos como las características del EU-T-RADS, que es el que realmente, pues por lo menos acá en Colombia nosotros utilizamos en nuestra población. Entonces el EU-T-RADS 1 nos dice, vea, está normal porque ese paciente no tiene nódulos. Riesgo de malignidad, ninguno. EU-T-RADS 2 es el paciente que tiene una imagen que es puramente quística o puramente espongiforme y no tiene nada más de los hallazgos que son sugestivos de malignidad, casi que es del 0%. Por su parte, el EU-T-RADS 3, que es el de bajo riesgo, es porque el paciente tiene un nódulo que es isoecoico o hiperecoico, pero no tiene características que hablen de alta sospecha de malignidad. El riesgo de malignidad es menor al 5%. Mientras que el EU-T-RADS 4, que es de riesgo intermedio, ya el paciente es levemente hipoecoico, sin características sugestivas de malignidad, 6 a 7%, y si tiene cualquier característica sugestiva de malignidad, como forma irregular, márgenes irregulares, microcalcificaciones, hipoecogenicidad marcada, definitivamente pues es un alto riesgo, y vean que el riesgo de malignidad se puede elevar incluso hasta el 87% en esos pacientes. Entonces, fíjense que tenemos algunas características conforme al T-RADS que nos dice, vean, entonces ya sabemos si nos llega un ultrasonido, en qué cosas nos deberíamos fijar para determinar si hay riesgo o no de malignidad. Entonces, aquellas características que nos hablan de posibilidad de malignidad son la hipoecogenicidad, que ojo, es diferente a un nódulo anecoico. Anecoico es que está lleno de agua y eso es un quiste. Hipoecoico es que es, entre comillas, como sólido o líquido, pero tiene una ecogenicidad menor a la del tejido tiroideo normal. Que tenga microcalcificaciones, márgenes irregulares, que sea más alto que ancho y que tenga linfadenopatías asociadas.
Mientras que fíjense que cuando son quistes, cuando es espongiforme, cuando es isoecoico o hiperecoico, cuando digamos pues las calcificaciones, por ejemplo, son redondeadas completicas, cuando tienen márgenes regulares, pues eso nos habla de una menor probabilidad de malignidad. Y aquí tenemos pues un estudio que nos habla de aquellas características que nos hablan de mayor posibilidad de malignidad. Y fíjense que realmente las microcalcificaciones y el aspecto quístico son aquellas que más nos ayudan a diferenciar precisamente entre estas etiologías. Entonces aquí tenemos algunos de los ejemplos. Entonces fíjense cómo acá tenemos el benigno, que es el paciente que tiene un nódulo quístico. De hecho, este espongiforme incluso podía entrar acá, según el EUTIRADS 2 como tal. Mientras que aquellos que son de baja tasa de malignidad, fíjense que son parcialmente quísticos, pero no está ni hipoecoico ni nada por el estilo. Acá tenemos el de baja sospecha, que es el nódulo que fíjense que ya es hiperecoico sólido, pero tiene márgenes como tal regulares, que aquí estaríamos hablando más o menos de un TRADS 3, 4. Acá ya tenemos la fase como intermedia y de sospecha alta, en donde por ejemplo tenemos las microcalcificaciones, en donde por ejemplo tenemos que el nódulo sea más alto que ancho, ¿cierto? Mírenlo acá. Que el paciente tenga márgenes irregulares, calcificaciones incompletas o cosas por el estilo, y eso nos habla de mayor malignidad en esos escenarios. Aquí tenemos pues por ejemplo como otras características que podemos tener como encuentra. Aquí en el panel A es un nódulo tiroideo, fíjense que es más alto que ancho como tal. En el panel B tenemos pues digamos un nódulo tiroideo con márgenes pues que realmente, fíjense que acá uno sí las puede seguir, pero acá como que no tanto, esos son márgenes como tal irregulares. Aquí nuevamente mucho más alto que ancho, habla de malignidad. Y aquí tenemos un nódulo que fíjense que tiene muchas microcalcificaciones, que son como estos puntos acá hiperecoicos. Todo eso nos habla de alto riesgo de malignidad. Entonces, a fin de cuentas, lo que uno va a recomendar es biopsiar los nódulos que tengan características de malignidad. Entonces, como ya habíamos mencionado, independientemente del ATA o el TRADS, pues uno va a biopsiar todos estos nódulos que tengan estas características que ya habíamos mencionado. Subcapsular con extensión traqueal, extratiroideo, bordes calcificados, extrusión a través de bordes calcificados y ganglios cervicales anormales. Por su parte, pues digamos que uno de resto va a tener en cuenta las demás características. Entonces, por ejemplo, en los nódulos superiores a 1 centímetro que sean sólidos, que sean hipoecoicos, se biopsian si tienen una o más de las siguientes características. Entonces, bordes irregulares, microcalcificaciones, más altos que anchos y los bordes calcificados con extrusión. Mientras que en los nódulos que son menores a 1 centímetro, eso es importante tenerlo en cuenta, únicamente uno los biopsia si tiene alguna de estas consideraciones. Historia familiar, paciente joven, antecedente de radiación de cuello corporal completa y por preferencia del paciente. Esto es muy importante porque un aspirado por aguja fina, ¿cierto? Realmente tiene un pésimo rendimiento en los nódulos subcentimétricos. Entonces por eso en un nódulo subcentimétrico uno la piensa mucho antes de mandar a biopsiar como tal a esos pacientes. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un nódulo de bajo riesgo, uno usualmente lo biopsia cuando es mayor a 1.5 a 2 centímetros. Los espongiformes cuando son mayores a 2 centímetros. Los puramente quísticos no se biopsian. Y si el paciente tiene múltiples nódulos, pues uno valora el nódulo que tenga mayor riesgo de malignidad. Y en resumen, lo que uno puede decir realmente es esto. Uno dice, ojo, aquí estoy hablando guía ATA. Bueno, la guía ATA nos dice, vea, si ese nódulo es de alta sospecha porque cumple alguna de las características que hemos mencionado, alta sospecha, si es mayor a 1 centímetro, lo biopsia. Si es de sospecha intermedia y es mayor a 1 centímetro, lo biopsia. Si es de baja sospecha, mayor a 1.5. Si es de muy baja sospecha, que es espongiforme, más de 2 centímetros. Y si es definitivamente benigno, que es quístico, usted no lo va a biopsiar. Por su parte, pues digamos que el TRADS también nos habla de algo semejante, que es algo que tenemos acá. Con su permiso me voy a volver para que vean cómo funcionaría el abordaje según el TRADS, que es este que tenemos acá. Entonces fíjense que el TRADS nos habla de que si estamos en TRADS 1 o TRADS 2 no vamos a biopsiar, si estamos en TRADS 3 cuando sea mayor a 2.5, TRADS 4 cuando sea mayor a 1.5 y TRADS 4, perdón, y TRADS 5 cuando sea mayor a 10 milímetros, es decir, a 1 centímetro como tal. Entonces, en general, lo que uno puede decir entre, pues digamos, como de generalidad, si aborda ambos aspectos o ambas guías, que es el ATA y el TRADS, es que lo importante es establecer el riesgo. Si tiene unas características que definitivamente son de alto riesgo y es mayor a 1 centímetro, se biopsia, ¿listo? Mientras que si tiene unas características que son de bajo riesgo,
ahí no tiene en cuenta es el tamaño, más de 2 a 2.5 centímetros en muy bajo riesgo, en riesgo intermedio más de 1.5 y en riesgo alto más de 1 centímetro para la toma de la biopsia. En cuanto al monitoreo que uno le va a hacer a los nódulos, que uno ve, o pues si ustedes ven pacientes en consulta externa que tienen monitoreo con ultrasonido ecográfico para nódulos tiroideos, la periodicidad pues digamos va a depender del tipo de nódulo, ¿listo? Entonces, cada 6 a 12 meses en los nódulos que son subcentimétricos pero que tienen características sugestivas de malignidad y si crece arriba del centímetro se biopsia. 12 a 24 meses en los nódulos con sospecha baja o intermedia y 2 a 3 años para los nódulos de muy bajo riesgo. Ojo, esto es independientemente de la citología. La citología es el resultado de ese aspirado de aguja fina que vamos a hacer si el paciente tiene la indicación conforme lo hemos mencionado anteriormente. El tiempo se puede espaciar entre estabilidad, es decir, si en el siguiente control sigue exactamente igual, podemos irlo espaciando, ¿listo? Y todo paciente con nódulo subcentimétrico que crece más de 1 a 2.5 centímetros, pues uno considera biopsiarlo. Pues básicamente lo aborda nuevamente, o sea, si ya es mayor a 1 centímetro y tenía características sugestivas de malignidad, pues usualmente uno va a biopsiar o le va a hacer un aspirado de aguja fina pues a ese escenario. En cuanto a otros exámenes que uno puede utilizar para tratar de aproximarse a estos nódulos, en primer lugar tenemos la calcitonina. La calcitonina realmente tiene un uso controversial, además de que pues digamos que uno solo lo debería utilizar si uno puede hacer medición confirmatoria con estimulación de pentagastrina, que pues realmente no es algo que esté muy disponible digamos, los países. ¿En qué radica su uso? En que su uso nos da la posibilidad diagnóstica del cáncer medular de tiroides. Que el cáncer medular de tiroides pues suele tener un peor pronóstico que por ejemplo el papilar o el folicular. Hay guías que lo recomiendan, hay guías que no lo recomiendan, pues digamos que hay un debate ahí en cuanto a su costo efectividad, pero pues tenemos que tener en cuenta que es algo que existe y que usualmente realmente por lo menos cuando uno ve cuándo se aplica en la práctica clínica es en los pacientes que realmente tienen riesgo de cáncer medular, por ejemplo los pacientes con MEN, los pacientes que tienen antecedente familiar de carcinoma medular de tiroides o cosas por el estilo. De rutina uno no recomienda el uso de los anti-TPO ni de tiroglobulina, ya que pues digamos que estén o no positivos no altera la conducta que vamos a tener en cuenta. Y hay gente que, pues digamos que si uno tiene un nódulo incidental en un PET scan, uno lo debe biopsiar. Porque si recuerdan en las diapositivas iniciales mencionamos que si había hipercaptación en 18-fluorodesoxiglucosa, eso me habla de un alto riesgo de malignidad. Entonces en esos escenarios yo debo considerar biopsiar de una, incluso sin resultados como tal de ultrasonido. Diferente a lo que sería encontrar un nódulo, por ejemplo, incidental en un TAC o en una resonancia. Hablemos entonces un poco más a fondo de esta calcitonina que les mencionaba. Aquí lo que podemos que tener en cuenta es que si uno mira realmente el impacto que tiene, digamos, como la medición rutinaria de calcitonina en los pacientes con nódulo tiroideo, pues uno tiene que valorar realmente cuál es la prevalencia que genera, digamos, de carcinoma medular de tiroides en aquellos que se les hace screening y en aquellos pacientes a quienes no se les hace screening. ¿Listo? Esto pues es un estudio que es pues más o menos entre comillas antiguo, entre 1991 a 1998, y fíjense que la prevalencia como tal fue 0.4% en los pacientes y que los pacientes que tenían pues digamos una prueba de calcitonina positiva tenían una mayor sensibilidad digamos diagnóstica y una especificidad también comparado que en aquellos pacientes que solo se les hacía pues digamos el aspirado con aguja fina. ¿Sí? Y aquí lo que dicen es que realmente no es algo tan infrecuente, es de 1 hasta en 200, cada 250 pacientes, ¿listo? Y lo que dicen ellos básicamente es que cuando uno se da cuenta y compara sobre todo lo que sería la edad en esos pacientes, fíjense que la edad en los pacientes a quienes se les hace tamizaje, pues realmente tiene una diferencia ahí que sería algo importante ahí como a tener en consideración. Y cuando miramos si realmente sirvió o no la realización de la toma rutinaria, fíjense que aquellos carcinomas, el estadio en el cual se diagnostica, por ejemplo el estadio 4, es mucha más baja la prevalencia en el grupo al que se le hizo tamizaje que en el grupo al que no se le hizo como tal tamizaje. Entonces es muy importante tener eso en consideración porque lo que nos indica esto es que estamos cogiendo con el uso de la calcitonina pacientes en un estadio pues digamos mucho más temprano, estadio 1, estadio 2 de forma estadísticamente significativa
Entonces, pues es como tal importante tener eso en cuenta, ¿listo? Y cuando miramos como los niveles basales de calcitonina, en el momento en el cual pues se realizó y la posibilidad de que esos pacientes se curen o no, fíjense que la posibilidad de que los pacientes se curen pues es mucho más alta cuando realizamos la medición de la calcitonina. Entonces, basado en eso, como les digo, pues hay artículos que cada vez más están defendiendo el uso rutinario de la calcitonina. Es algo que por ahora no está en guías y que pues digamos que uno debería individualizar sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de carcinoma medular. Y en cuanto al PET scan, pues aquí tenemos el ejemplo de un PET scan hipercaptante. Recuerden que no va a ser una prueba que vamos a pedir de rutina, en ningún lado está establecido eso en guías, pero si lo llegamos a encontrar, pues ese nódulo toca biopsiarlo. ¿Listo? Poblaciones especiales a tener en cuenta: pacientes que tienen antecedente de entrada de radioterapia. Es debatido si se debe realizar o no, por ejemplo, ultrasonidos de tamizaje, que ya el mensaje inicial que dimos fue a toda la población no le vamos a hacer ultrasonido de tamizaje, pero uno sí tiene que tener cuidado, por ejemplo, en los pacientes a los que se les hizo radioterapia por cáncer o que estuvieron expuestos, por ejemplo, a Chernobyl o cosas por el estilo, a radiación. Como les digo, no es claro el uso del tamizaje, pero sí o sí hay que hacerles examen físico rutinario de la tiroides. En quienes uno podría considerar hacer el tamizaje: aquellos de alto riesgo, que recibieron radiación antes de los 18 años, que fue una dosis elevada, y las pacientes de sexo femenino. O aquellos pacientes en los que realmente al examen físico no es que sea muy valorable la glándula tiroides. Si uno decide hacer como tal tamizaje rutinario, uno lo hace a los 5 a 10 años de que el paciente haya recibido, pues digamos, la primera vez radiación, y usualmente con una única ecografía es suficiente, y después de eso uno solo continúa con el examen físico, no es que haya que estarle haciendo ecografía pues como tal de entrada, ¿listo? Entonces, pues digamos que esto es algo que va en contra, por así decirlo, de la parte del uso de la tiroides, porque fíjense que acá cuando hacen el screening en los pacientes que tuvieron radiación, en aquellos que tuvieron una o más visitas anuales al médico sin necesidad de ecografía, realmente la tasa de cáncer fue exactamente la misma. Bueno, entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Qué nos proponen ellos? Que si tenemos un paciente que se le hizo radiación de tiroides, uno le hace el examen físico anual. Y si es normal, uno solo sigue por ahí. Si es anormal, pues ahí uno sí se va al ultrasonido y le hace el abordaje pues, de los pacientes, tal cual como explicamos anteriormente. Por otro lado, en aquellos pacientes que tienen antecedente de neoplasia o antecedente familiar, pues hay un mayor riesgo, pero eso no justifica como tal el tamizaje con una ecografía. ¿Listo? Es importante también saber, por ejemplo, que la enfermedad de Graves tiene nódulos en 55% de los casos, y uno solo recomienda ultrasonido ante alteraciones palpables. Es decir, no quiere decir que a toda enfermedad de Graves le voy a pedir ultrasonido como tal. Y en las embarazadas, pues muy importante recordar que uno no realiza gammagrafía. ¿Listo? Y en el nódulo hipercaptante, pues únicamente uno lo maneja pues si tiene hipertiroidismo, y le hace el manejo del hipertiroidismo. Entonces aquí tenemos un resumen o un algoritmo resumen de lo que hemos mencionado hasta el momento. Fíjense que tenemos un paciente que tiene un nódulo tiroideo, que se ha diagnosticado incidental por imagen o por examen físico. Y lo primero que vamos a hacer es entonces pedirle una TSH y un ultrasonido. Si la TSH está baja, lo primero que vamos a hacer entonces es una gammagrafía. Y si el nódulo es como tal funcionante y el paciente tiene hipertiroidismo, sea subclínico o clínico, pues uno le va a hacer eso, pero no le va a estudiar el nódulo. Mientras que si el paciente tiene una TSH normal o el nódulo no es hipercaptante, entonces uno le va a hacer los criterios ultrasonográficos. Y conforme a los criterios, si el paciente cumple, por ejemplo, un muy alto riesgo y es mayor a 1 centímetro, en fin, si tiene criterios de aspirado de aguja fina, se le hace, y si no, se monitoriza con los intervalos que ya explicamos previamente. Entonces, una vez uno ya llega al punto en el cual decide hacer el aspirado de aguja fina, lo que uno va a hacer es pues determinar cómo está la citología de ese aspirado. Lo que uno tiene que saber es que tiene una especificidad del 60 al 98%, una sensibilidad del 54 al 90%, y que va a ser el gold estándar para la clasificación de los nódulos tiroideos que tienen indicación de biopsia. Limitaciones: no puede diferenciarlos de patrón folicular, aquí es donde le decía el problema de lo de las células de Hordel, y también no puede diferenciar como tal las hiperplasias adenomatosas de la adenoma folicular. Esa es como una limitación que tiene. Cuando nosotros abordamos una histopatología o una CAF, ese CAF uno la clasifica conforme a una clase de Bethesda. Y el Bethesda está en Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El Bethesda 1 lo que nos dice es que no fue diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que la biopsia o el aspirado salió mal. Toca repetirlo. Y en general en estos pacientes de por sí hay un riesgo de cáncer de 5 a 10%. Ahora, si el Bethesda sí salió, pues digamos, se pudo interpretar. El Bethesda 2 es como tal el primero interpretable, que es benigno, en donde el riesgo del cáncer es de 0 a 3%.
El Bethesda 3, por su parte, es una tipia de significado incierto, cosas por el estilo, y el riesgo es del 10 al 30%. El 4 es de neoplasia folicular, 25 a 40%. El 5 es sospechoso de malignidad, 50 a 75%. Y el 6 es confirmatorio de malignidad, 97 a 99%. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Según el Bethesda que uno tenga, uno va a determinar qué hacer con ese paciente. Entonces empecemos con el Bethesda 2. El Bethesda 2 es el que era benigno. Cuando uno tiene un Bethesda 2, lo que uno va a hacer básicamente es realizarle monitoreo ecográfico a las 12 a 24 semanas y si hay estabilidad uno puede incrementar el intervalo. ¿Listo? ¿Cuándo se va a indicar rebiopsiar? Únicamente si hay un crecimiento de más de 50% en volumen o más de 20% en diámetro en al menos 2 o más de las dimensiones. ¿Listo? Que crezcan más de 2 milímetros. Eso es importante porque muchas veces solo tienen en cuenta el hallazgo del diámetro volumétrico y no tienen en cuenta que en 2 dimensiones crece más de 2 milímetros. Bueno, que hayan aparición de nuevas características sugestivas de malignidad o nuevos síntomas que sean atribuibles como tal al nódulo. De resto, a ese paciente uno solo le va a hacer seguimiento ecográfico como tal. Si la segunda biopsia vuelve a ser benigna, uno ahí no, debe volver a hacer seguimiento como tal ecográfico. Entonces ya hablamos del 2, ¿listo? Ahora vámonos al otro extremo, el Bethesda 5 y el Bethesda 6 que ya eran posibilidades de malignidad superiores al 80%. Cuando uno tiene el Bethesda 5, uno lo manda a cirugía, ¿listo? No hay que hacer pruebas de marcadores moleculares, no hay que hacer nada por el estilo, uno lo manda a cirugía, ¿listo? Por su parte, el Bethesda 6 también se manda a cirugía, ¿listo? Muy importante tener eso en cuenta. Únicamente uno puede llegar a hacer seguimiento en un microcarcinoma palpilar confinado que no tenga ganglios o características de alto grado, usualmente pues que sea menor a 1 centímetro, cosas por el estilo. Pero en general, Bethesda 5, Bethesda 6, la respuesta es manejo quirúrgico, tiroidectomía total. Bueno, uno usualmente suele preferir la cirugía con lobectomía, es lo que ellos dicen, o sea, uno coge digamos la tiroides, ¿cierto? Está acá la tiroides. Y uno lo que hace es quitarle el lado de la tiroides que tiene el nódulo. Y si ese nódulo es maligno, uno usualmente le recomienda completar la tiroidectomía. Sin embargo, uno va a considerar de entrada tiroidectomía total en aquellos pacientes que tengan nódulos indeterminados con sospecha citológica de malignidad, que tengan mutaciones específicas o que sean sospechosos ecográficamente y tengan más de 4 centímetros. Que a fin de cuentas en muchas ocasiones van a ser la gran mayoría de estos pacientes, que tengan antecedente de carcinoma de tiroides o antecedente de radiación. Entonces realmente es raro que uno a un Bethesda 5 o a un Bethesda 6, mil disculpas, le vaya a hacer seguimiento ecográfico. Uno usualmente a un Bethesda 5 o a un Bethesda 6, le vaya a hacer una hemitiroidectomía. Uno usualmente en Bethesda 5 o un Bethesda 6 le va a hacer manejo quirúrgico pues de una. Ahora, ¿qué hacemos con el Bethesda indeterminado? El Bethesda indeterminado es ese Bethesda 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Qué vamos a Bethesda 3 y 4, mil disculpas, el 2 es el benigno. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Cuando uno analiza, realmente, pues eso implica un riesgo de malignidad tan solo del 10 al 30%. Sin embargo, pues digamos que esté en el 10 o esté en el 30 es importante. Y eso va a variar según el tipo de atipia. Por ejemplo, si esa atipia nuclear es más pues, sugestiva de malignidad, seguido de la arquitectual y de la oncocítica. Entonces, pues digamos que realmente ahí uno tiene que entrar a analizar. Previamente lo que uno hacía con estos pacientes de riesgo 3-4 es que uno les hacía una hemitiroidectomía. ¿Sí? Uno les hacía la hemitiroidectomía. Si la hemitiroidectomía salía con cáncer, le completaba la tiroidectomía y si no, le dejaba solo, pues digamos, la hemitiroidectomía que ya se había hecho. Sin embargo, actualmente tenemos algo que son los estudios moleculares o los estudios de patrón molecular. Son de gran utilidad porque ven que reduce hasta en 61% la necesidad de lobectomía diagnóstica. Y pues digamos que eso es de gran importancia porque pues todos sabemos que la tiroidectomía o hemitiroidectomía no es un proceso pues digamos que sea inocuo y que no haga absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno hace usualmente? Pues digamos lo que uno hace es coger la biopsia y hacerla sobre este tejido las pruebas moleculares. Si no, uno le toma una nueva biopsia, que es a las 6 a 10 semanas, y lo que uno hace es hacer la prueba molecular. Existen varias, está el Thyrosec, el GSC, el Thiramiro-Thin X. Si no estoy mal, en Colombia el único que había era este del Thyrosec. Y la utilidad de estos es que tienen un valor predictivo negativo muy alto. ¿Listo? El valor predictivo negativo es casi que superior al 97%, aunque digamos, su rendimiento es sobre todo mejor en la lesión de células de Hürtel, que es como tal el Bethesda 4.
Es importante sobre todo siempre considerar ante una TSH bajo o un límite inferior de la normalidad la gamografía, porque recuerden que si es hipercaptante ya entra uno no lo va a biopsiar casi que independientemente de las características del ultrasonido. Entonces, bueno, este es el escaneo básicamente, pero lo importante aquí es el abordaje, como les decía. Entonces, si uno tiene la disponibilidad del patrón molecular, me salió un Bethesda 3, Bethesda 4 y le hago el patrón molecular y el patrón molecular me da benigno, nada, ecografía de control en 12 a 24 meses, como les digo, tiene un valor predictivo negativo muy alto. Mientras que si me sale sospechoso, ahí sí me toca hacer manejo quirúrgico, usualmente mi tiroidectomía y según el resultado determino si completo o no la tiroidectomía. Si uno no tiene la disponibilidad del estudio molecular, usualmente es manejo quirúrgico. Uno usualmente solo considera vigilancia en pacientes con atipia arquitectural. ¿Listo? Mientras que si tiene otros tipos de atipia o cosas por el estilo, pues de entrada uno ya le hace la parte del manejo quirúrgico. Este es un estudio que nos muestra cómo pues conforme a los patrones moleculares podemos tener tranquilidad realmente en términos del rendimiento y del valor predictivo negativo muy alto y que de esa manera pues digamos realmente que disminuye la necesidad de las tiroidectomías. Entonces aquí nos habla básicamente de lo que uno debería hacer. Si uno tiene el paciente que tiene un Bethesda que es pues digamos indeterminado, que sería el Bethesda 3-4, pues lo que uno debería hacer es el patrón molecular. Si el patrón molecular es negativo, pues realmente uno usualmente solo lo observa, mientras que si el patrón molecular es positivo, pues ya uno sí de una se va a la tiroidectomía porque el paciente tiene una mutación de un carcinoma. Y finalmente tenemos el manejo del Bethesda 1. Recuerden que el Bethesda 1 es aquel Bethesda que no sirvió, o sea que la citología no sirvió. Lo que uno hace aquí es repetir la citología a las 4 a 6 semanas, siempre guiado por ultrasonido. Uno debe confirmar si no se hizo así, pues debe pedir que sea así. En la actualidad, pues digamos que no tiene ninguna justificación realizar un aspirado con aguja fina que no sea guiado por ultrasonido. Si la nueva biopsia vuelve a ser Bethesda 1, vuelve a ser indeterminada, hay varias posibilidades. Hacer escisión con aguja gruesa, hacer una escisión quirúrgica o observación. Y eso va a depender pues del riesgo que uno note como tal, por así decirlo, en su paciente. Si el nódulo es completamente quístico, pues digamos que es raro, la verdad, pero usualmente son degeneraciones de nódulos previamente sólidos. Entonces, dentro de las etiologías tenemos, por ejemplo, adenoma y cáncer de tiroides, quistes de conducto tiroigloso, hiatídico raro, paratiroideos, higromas, quistes de plexo braquial. Y en esos nódulos usualmente lo que uno hace es ecografía y TSH, básicamente lo mismo de la gamografía si está alto, y si no, pues uno le hace un ultrasonido y pues uno le hace el abordaje tal cual como lo mencionamos previamente. Hay algunas indicaciones de biopsia como adicionales, si es un nódulo mixto mayor a 2 centímetros o haya sugestidos de malignidad, pues mayor a 1.5 centímetros se biopsia, y si es mixto, usualmente mayor a 1 centímetro se biopsia. ¿Listo? La biopsia suele ser benigna o indeterminada y en muchas ocasiones pues realmente la aspiración suele ser terapéutica en aquellos nódulos que son benignos. En caso de persistencia del nódulo posterior a la aspiración uno debe considerar malignidad. Por su parte, si se hace manejo quirúrgico y, o sea, pues si la citología sale maligna, más bien uno le hace el manejo quirúrgico. Y si el nódulo persiste después de la aspiración o si la citología es benigna y recurre rápidamente y es sintomático, uno también considera hacerle manejo quirúrgico. Y existen unas terapias locales como escleroterapia con etanol, ablación con radiofrecuencia, que uno puede llegar a considerar. En Colombia realmente lo que existe es la ablación con radiofrecuencia, sin tener claro realmente cuál es el límite de tamaño para uno determinar que se beneficie de eso versus cirugía en aquellos pacientes que tienen un nódulo quístico que es recidivante. Hay un posible uso como tal en microcarcinomas que se podría hacer, pero también pues digamos que está ahí la duda de si sirve o no. En general la escleroterapia casi ya no se usa porque es una reacción inflamatoria muy severa y no hay mucha efectividad realmente en cuanto a la parte del manejo del nódulo quístico. Entonces es importante tener eso en cuenta, o sea, todo el abordaje para descartar malignidad, pero si quedamos con que es un nódulo quístico y recidiva todo el tiempo, pues existen estas posibilidades de estrategia. Entonces, para finalizar, en resumen, pues digamos que este es un algoritmo del New England, que fíjense que lo que nos dice básicamente es esto. Si uno tiene un nódulo tiroideo, le va a hacer las imágenes, una historia y todo eso, y lo primero que le va a hacer es una TSH. Si la TSH está abajo, uno le va a hacer la gamografía, y si la gamografía es hiperfuncionante, listo, uno no le va a hacer nada. Si es no funcionante o si entrada la TSH era normal, uno va a determinar si el paciente es candidato o no a hacerle el ultrasonido, perdón, el aspirado con aguja fina.
Si uno le hace el aspirado con aguja fina, pues uno va a dar el Bethesda. Si el Bethesda es no diagnóstico, se le repite. Si el Bethesda es sospechoso de malignidad o maligno, o sea, Bethesda 5 o Bethesda 6, tiroidectomía. Si es benigno, es decir, un Bethesda 2, únicamente uno le hace seguimiento. Y por su parte, hay recordar que en el seguimiento, si tiene un crecimiento de más de 50% de volumen, más de 20% en diámetro, que debe ser al menos 2 milímetros en en dos dimensiones, perdón, uno también lo biopsia. O pues le repite más bien la citología. Y en aquellos que son indeterminados, que sería el Bethesda 3 y el Bethesda 4, está la posibilidad de las pruebas moleculares y si salen negativas, pues uno no hace nada, simplemente seguimiento ecográfico, mientras que si salen positivas, uno ahí sí ya les mira la parte de qué, de hacerle la hemitiroidectomía, ¿cierto? Como habíamos mencionado. Y aquí tenemos el otro algoritmo que es el de la guía europea. Entonces, vean, tenemos el nódulo, miramos nuevamente la TSH. Según la TSH, pues uno determina y después lo que uno hace es el ultrasonido. Con el ultrasonido, pues uno va a determinar el patrón, ¿cierto? Si es un patrón de alta sospecha, perdón, este es de la guía de la ATA. Si es un patrón de sospecha intermedia, si es un patrón de sospecha baja, muy baja o es benigno. Si es benigno, que es cuando es quístico, nada, uno no le hace el aspirado a aguja fina. Si es de muy baja sospecha, que ahí es espongiforme o algo por el estilo, cuando es mayor a 2 centímetros. Si es de baja sospecha, mayor a 1.5 centímetros. Y si es alta o intermedia, usualmente calcificaciones, bordes irregulares, etcétera, cuando es mayor a 1 centímetro, se le hace el aspirado. Una vez uno obtiene el aspirado, le toma la citología con el Bethesda. Si el Bethesda es no diagnóstico, que sería el Bethesda 1, se repite a las 4 a las 6 semanas. Si el Bethesda es benigno, que sería el Bethesda 2, no se hace cirugía y solo se hace seguimiento. Si el Bethesda es maligno, ¿cierto? Y sobre todo si es altamente sugestivo de malignidad, que sería el Bethesda 5 y el Bethesda 6, uno usualmente les hace la tiroidectomía. Mientras que si sale indeterminado, que es el Bethesda 3 y el Bethesda 4, uno ahí lo que puede considerar es las pruebas moleculares. Si las pruebas moleculares son negativas, no se hace cirugía. Si son positivas, se hace cirugía. Y si no tengo pruebas moleculares, le hago es la hemitiroidectomía y conforme a la hemitiroidectomía, defino qué hacer como tal con ese paciente. Y eso era todo lo que tenía para comentarles, espero les haya gustado. Si desean seguir aprendiendo, los invito a darles en este video que ven en su pantalla.